Y con nosotros en Voto 24 está Ricardo Lombana, él es presidente del partido Otro Camino y también aspira a la presidencia de la República. Bienvenido a Voto 24. Buenos días, Félix, buenos días, Hugo, a toda la audiencia. Un gusto estar aquí, como siempre. Bienvenido. Ay, pues usted iba a comenzar y iba a arrancar. Yo lo estoy dejando. Yo lo estoy dejando. Oiga, vivo una reunión en los últimos días con algunos miembros de la sociedad civil, precandidatos que buscan también la presidencia de la República por la libre postulación. ¿Qué se habló? ¿Qué se cocinó de cara a estos comicios generales? Lo que ha sonado es posible alianza. Bueno, para nadie es un secreto que el movimiento Otro Camino, a través de mi persona y otros miembros del movimiento, hemos estado haciendo esfuerzos para lograr algo que nosotros consideramos es necesario para el torneo electoral de 2024 y además necesario para el país. Y me refiero a la unificación de un bloque independiente. Esta reunión se da luego de muchas conversaciones, tal vez individuales, porque ha habido otros acercamientos. Tal vez lo que no había ocurrido era una reunión de todos de esta manera, es decir, pública. Y es muy importante para nosotros ese punto de partida. La reunión no tenía como primer objetivo hablar de alianzas electorales, aunque ese definitivamente es uno de los objetivos que consideramos debe perseguirse, porque muchos de los que estábamos allí sentados, en nuestra propuesta y nuestra visión para el país, tenemos muchas cosas en común. Y creo que la ciudadanía tiene ya varios años escuchándola. Y al haber tantos temas en común, visión en común, propuestas en común, disposición y liderazgo para enfrentar el sistema político clientelista, ir de frente contra la corrupción, redistribuir la riqueza hacia los panameños, entre otras cosas, no podemos dividir el voto. Ya pasó en la elección anterior que había varios candidatos independientes a la presidencia, incluyéndome, y fuimos separados y se dividió el voto. Si se divide el voto a nivel de presidente, a nivel de diputado, a nivel de alcalde y de representante, al final vamos a favorecer a los partidos tradicionales dividiendo el voto que llamamos independiente, aunque ese es un término que se cuestiona, pero es una forma de llamarle. Entonces, primero, expresemos todos nuestra preocupación por el país. ¿Cuáles son esos puntos? E hicimos nuestro listado de esos puntos que nos preocupan a todos. Segundo, mostrémosle al país que estamos dispuestos a sentarnos en la misma mesa a ponernos de acuerdo. Eso fue lo segundo que se logró. Tercero, empecemos a conversar sobre las soluciones, sobre qué vamos a hacer frente a cada uno de estos problemas y cómo lo haríamos. Y por último, tracemos una hoja de ruta que luego nos pueda sentar a conversar sobre unificación de cara a las elecciones, que no es fácil, y les pongo el ejemplo porque voy a poner una alcaldía de ejemplo, para que, aunque a usted le va a gustar seguramente, la alcaldía de Bugaba, o la alcaldía de Boquete, o la alcaldía de Renacimiento. Si tú tienes un candidato del movimiento Otro Camino, y además de eso tienes un candidato de la coalición Vamos, y además de eso tienes un candidato apoyado por el señor Paco Carreira o el señor Eduardo Quiroz, y esos tres candidatos, o a veces hasta cuatro, compiten entre sí en una elección, van a partir el voto del electorado que simpatiza con nuestra propuesta común, favoreciendo a los candidatos de los partidos. Vamos a poner ese mismo ejemplo en una alcaldía que es la presidencia chiquita, Panamá. Acá el grupo Vamos, creo, no, él no está con Vamos, Brose, independiente. Brose tiene aspiraciones. Brose aspira a la alcaldía de la ciudad. ¿Quién más tiene aspiraciones a la alcaldía? Dentro del grupo que estaba ahí reunido, ninguno. Su partido no tiene... Hay algunas personas que se han postulado y están dentro del proceso de Otro Camino. Pero usted estaría dispuesto, o ustedes estarían dispuestos a ceder el espacio, por supuesto, si se da la alianza. Pero por supuesto, y eso que quede clarísimo, el movimiento Otro Camino tiene que elegir a sus candidatos el 2 de julio, pronto. Allí, en esa reunión donde vamos a elegir a nuestros candidatos, nosotros, además de elegir a los candidatos, estamos decidiendo dejar toda una serie de cargos vacantes. ¿Para qué?
para poder postular a un número importante de candidatos independientes. ¿Cuántas reservas estarían dejando ustedes? Bueno, es un porcentaje importante. En este caso no son reservas porque no es alianza entre partidos y el tribunal nos ha dicho que no le llamemos reserva. Porque la reserva es cuando hay alianza y la alianza solo entre partidos. El tribunal y la legislación electoral tiene sus mañas. Le ha llamado vacantes, le ha llamado no asignar. Yo diría que cerca del 50%. ¿No? Cerca del 50%. La más importante es Alcaldía de Panamá. ¿Qué otras? Alcaldía de San Miguelito, Alcaldía de Panamá, y otros cargos importantísimos a nivel nacional. Pero esos dos te dan una muestra de la disposición que tiene el movimiento Otro Camino. O sea, nosotros sentimos el compromiso y la responsabilidad de unificar este bloque. Y estamos poniendo sobre la mesa, aquí están los espacios para que podamos hacerlo desde una sola plataforma y no competir entre nosotros. ¿Por qué no estaban ahí a nivel presidencial los tres primeros, los que van con más firmas en la lista? Llámese Zulay, llámese Arrocha, llámese la profesora Gordón. Bueno, en el caso de estas tres personas, tengo que ser claro, no estaban porque no habían sido invitados. ¿Las piensan invitar? Bueno, una de las cosas que se habló en esa reunión era de cómo íbamos a ampliar este grupo hacia futuro. Y se habló de estas figuras. Yo no estoy seguro que se invite a los tres, honestamente. Pero ¿a quiénes los invitaría? Bueno, yo no sé si se puede invitar a la diputada Zulay Rodríguez, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. Porque ella tiene que decidir si ella es PRD o ella se va a alinear con estas corrientes independientes, ¿no? Una cosa es que ella esté buscando firmas como candidata independiente, pero ella no ha renunciado al PRD. ¿El mismo caso aplica para el señor Arrocha? El señor Arrocha no ha renunciado al panameñismo, entiendo. Entonces ella tiene que decidir si va a apoyar la corriente o el candidato panameñista o se va a alinear con corrientes independientes la profesora que Gordón, van contra el clientelismo. ¿Cómo queda en ese Con la esquema? profesora Gordón creo que hay un híbrido porque no existe el partido ahora mismo, el FAT, fue partido, entonces no se puede decir que pertenece a un partido, y yo creo que sí existen buenas posibilidades de que la invitemos a una próxima reunión. Ojo, eso no quiere decir que en este grupo se descartan personas que sean de partidos políticos. Lo que pasa es que ellos se tienen que definir, ¿no? Estas personas están buscando firmas como candidato independiente, además son de partido. Hay varias personas que estaban en la reunión que han pertenecido antes a partidos políticos y no por eso hay que excluir. El grupo va a seguir sumando panameños independientes y de partidos políticos con el objetivo que estamos. Pero la condición que, con los tres específicamente que lideran la recolección de firmas, es que renuncien a sus colectivos políticos para participar de esta reunión. Y una segunda pregunta es que a mí lo que me genera ruido, según el calendario electoral, los partidos políticos tienen hasta el mes de septiembre para anunciar el tema de las alianzas, pero en vista de que su partido quiere tener esos acercamientos con independientes para hacer alianza, entonces ¿cómo sería? ¿Qué ha dicho el Tribunal Electoral en ese aspecto específico? Bueno, las alianzas son solo entre partidos, de acuerdo a la ley electoral panameña. Entonces, hasta el 30 de septiembre se pueden hacer alianzas electorales. Sin embargo, el movimiento Otro Camino, como partido hoy en día, tiene, como todos los otros partidos, hasta el 30 de octubre, para poder llenar las vacantes que haya dejado. Entonces, si nosotros solo elegimos, por poner un ejemplo, al 50% de la oferta electoral el día 2 de julio y tenemos el otro 50% vacante, la ley permite que hasta el 30 de octubre se llenen esas vacantes. Entonces, esto quiere decir que todavía existe un espacio de tiempo para ponernos de acuerdo, pero el reloj está corriendo. El reloj está corriendo y ya los candidatos de los partidos están en campaña y hay que aprovechar el tiempo porque ya tienen más dinero, tienen más recursos y nosotros tenemos que saltar al ruedo rápidamente para poder competir electoralmente, tratar de competir en igualdad de condiciones. Mire, yo celebro cada vez que un grupo de panameños se reúne y conversa, se dialoga, principalmente cuando no piensan igual. Acá en Panamá tienes que pensar igual para sentarte, no. O por lo menos es la tendencia de los últimos años, ¿no? Y olvidamos que este país nació del entendimiento, del diálogo de dos facciones políticas que no es que discutían, se mataban en el campo de batalla. Así nació este país. Literalmente. Del diálogo y del entendimiento. Por eso yo celebro que se puedan sentar a conversar, porque lo importante y lo permanente no son las ideologías, ni son los partidos, ni son lo permanente es la república, es el país. Así que eso yo lo celebro. Sin embargo, hay que aceptar que hay grupos de pensar tan disímil en esa mesa, que no
que llegar a un entendimiento, no sé qué tan fácil sería. Por ejemplo, Vamos ha dicho, nosotros no tenemos candidato presidencial, no hay una decisión de grupo de apoyar candidatura presidencial, nosotros vamos por lo que vamos, es decir, representantes y diputados. ¿Cómo se entenderían con vamos? ¿Ya eso se puso sobre la mesa o es algo que vendrá después? Bueno, sobre los dos comentarios que has dicho, creo que das en el clavo, Hugo, es muy importante. Y me gustaría usar el ejemplo de la señora Maribel Gordón. Yo creo que es claro que ideológicamente hablando no vamos a coincidir con los planteamientos en todos los puntos. Sin embargo, yo he escuchado a la profesora Gordón muy preocupada por el sistema clientelista del país. En eso hay 100% de coincidencia. Yo he escuchado a la profesora Gordón hablar de la necesidad de promover la microempresa en Panamá. Nosotros tenemos varios años con el mismo planteamiento. La he escuchado hablar de la necesidad de eliminar situaciones de monopolios y oligopolios para que haya mayor competencia y mejores precios para el consumidor. Hay plena coincidencia con lo que hemos venido planteando. Sí, hay diferencias, pero esas diferencias no nos deben separar. Por ejemplo, pero eso no es cualquier diferencia con ella. Ella habla de cambiar el modelo económico para lograr esos objetivos, no es cualquier cosa. En esos temas, tal vez no logremos acuerdo si nos sentáramos con una persona como ella, con su pensamiento, pero el país está primero. El país está primero. Por ejemplo, en el grupo que se reunió hay personas a favor de la minería. Nosotros y varios de los que estábamos allí hemos sido claros y contundentes en nuestra posición con respecto al contrato minero y con respecto a la minería. Bueno, y hemos hablado de ello. El país requiere la madurez y la responsabilidad de que esos temas que nos puedan dividir, tratarlos precisamente con esa madurez, con esa responsabilidad y con esa visión, y que no sean el elemento divisor. Sobre lo que decías de vamos, sí nos hemos puesto de acuerdo. Por lo menos hemos conversado, Hugo, sobre cómo sería una integración si se daría. Por ejemplo, si al final logramos un acuerdo, como se lo hemos planteado nosotros a ellos, que es decir, que todos sus candidatos terminen de buscar firmas y que muchos de esos candidatos, o un número importante de esos candidatos, sean postulados, además de ser candidatos independientes por la coalición, por el movimiento Otro Camino. Bueno, si esos candidatos al final llegan a la Asamblea Nacional, o llegan a las alcaldías, o llegan a ser representantes de corregimiento, esos funcionarios de elección popular no son funcionarios del movimiento Otro Camino, serían funcionarios independientes en sus cargos, que utilizaron la plataforma para integrar y tener más fuerza electoral entre los dos y no dividir el voto. Pero si tu pregunta va dirigida a qué pasa después de eso, porque ellos no tienen, bueno, ellos tienen su línea. Sí. Y la coalición Vamos tiene candidatos independientes y ellos cuando estén en sus cargos se representan a ellos mismos como independientes, no a Otro Camino. Pero la Constitución dice otra cosa. Te representa al partido y a sus electores. No, nosotros podemos tener a nuestros miembros del partido representando al partido en la asamblea y en las alcaldías. Oye, ¿hubo gente de Móvil en esa reunión? Que no hubo gente de Móvil. ¿Por alguna razón en especial? Bueno, a esta reunión no fueron convocados. Probablemente se les puede convocar a una próxima reunión. Es algo que se está evaluando en el grupo también. Porque ahí también es agua y aceite. Vamos y Móvil. Bueno, pero agua y aceite. Es verdad, y yo he tenido también, creo que ha sido obvio, ciertas diferencias con el grupo, pero esas diferencias no son más grandes que la necesidad que tiene el país de que nos pongamos de acuerdo, Hugo. O sea, ¿sabes qué es lo bueno? Que en esa mesa de ponernos de acuerdo, ahí no se están repartiendo ni puestos, ni contratos, ni botellas, ni concesiones, ni fondos de descentralización para hacer campaña. Es una mesa en la que realmente existe una preocupación genuina por el país. Entonces, si nos ponemos a buscar las diferencias de agua y aceite, se van a lograr los objetivos de lo que quieren los que están saqueando este país desde hace 30 años, que es que los independientes o quienes queremos combatir el sistema nos dividamos.
¿Por qué nos invitó al movimiento independiente? No sé si ustedes perciben que Movín tiene acercamiento quizás para otros aspirantes a la presidencia de la República, ya llámese Martín Torrijos o Rómulo Rux. ¿Ustedes tienen esa percepción? Y dos, ¿qué hay de cierto? Es que para las próximas reuniones estará presente Rubén Blades. Bueno, en primer lugar, nosotros no somos los dueños, ese grupo que estaba allí, no somos los dueños de las soluciones ni de la verdad. Fue un primer grupo que se reunió. Y ahí no están todos los panameños y las panameñas que están de acuerdo con nuestros planteamientos. Hay muchos más independientes y de partidos políticos. Y reitero, vamos en las próximas reuniones a seguir convocando a otros panameños, otras panameñas. Y ahí ustedes verán sentados el día de mañana. Espero que así sea. Gente de partidos políticos que coincida con esta visión y gente independiente. Y sobre la presencia de Rubén Blades, ojalá esté presente en la próxima reunión. Así se lo he expresado. Creo que otros que participaron en la reunión también se lo han expresado. Y ojalá en una próxima ocasión en que él esté en Panamá podamos organizar una reunión en la que él pueda participar y también coadyuvar con este esfuerzo que estamos haciendo muchos panameños para vencer este sistema que nos está destruyendo. Ya que usted dice gente de partidos políticos, no sé si en esa fórmula estarían algunos de los que aspiran a la presidencia de la República y que pertenecen a algún partido o que buscan ser postulados por algún partido. Y le pongo un ejemplo, el caso de Martín Torrijos, que sale sin renunciar del PRD a aspirar a la presidencia de la República por el Partido Popular, y él llama también a reunir a todos los sectores. ¿Ustedes podrían tener también ese acercamiento con Martín Torrijos, pese a que también él pertenece a un partido político? Bueno, aquí yo quisiera hacer una división, porque me acaba de preguntar por el señor Blades. Y yo dije, ojalá esté el señor Blades. El señor Blades ha dicho tajantemente que hay que llegar a gobierno para desmantelar el Estado clientelista y el Estado corrupto. El señor Torrijos viene precisamente de todo un aparato político clientelista, ¿no? De su partido. Si el señor Martín Torrijos realmente está dispuesto a dejar atrás, a dejar a un lado ese sistema clientelista y corrupto que ha practicado en gran medida el partido al cual pertenece, él y otros obviamente serán bienvenidos. Y yo creo que eso está por demostrarse. Él está hablando de que quiere unir sectores, pero ¿alrededor de qué? Porque es fácil hablar. Aquí hay un partido político que es el Movimiento Otro Camino, sin clientelismo, que respeta la dignidad de las personas. En nuestro partido está Leonor Calderón, que perteneció 30 años al PRD, hasta que escribió con su puño y letra: este partido no me representa, porque ha caído en las garras de la corrupción y el clientelismo. O sea, para reunirse, para que él formara parte tendría que renunciar. No es que tiene que renunciar, pero yo esperaría un gesto de esa naturaleza. Si no se siente representado por lo que hoy representa el PRD, ¿por qué estás navegando en dos aguas? El país no necesita dos aguas. El país no necesita grises, blanco o negro. Vamos contra la corrupción de frente. Venga de donde venga, sean PRDs, sean de otros partidos o sean independientes. Tras un paso como ese, ¿ustedes apoyarían la candidatura presidencial del señor Blades? El señor Blades escribió... Perdón, del señor con Torrijos. Su puño y letra que no va a ser candidato presidencial. Del señor Torrijos. Tras un paso así como el que usted dice, ¿apoyarían una candidatura de Torrijos? Por supuesto que no. Ajá. Entonces el paso solamente sería para que él los apoyara a ustedes. Que se siente en la mesa. Si la reunión no es para ver quién es candidato a presidente. La reunión del trapiche, porque fue en el trapiche, y dicho sea de paso, empezó diciendo que la reunión no era para decidir candidatos. Entonces, si vamos a ver, bueno, es que si viene el señor Torrijos u otro, es para apoyar. No, hay que hablar de lo que el país necesita. Todavía falta para las alianzas, todavía faltan fechas para que se defina y en su momento se tendrán que tomar decisiones. Si la conversación empieza, Hugo, ¿por quién va a ser candidato a presidente y a quién se va a apoyar? Estamos haciendo lo mismo de siempre. Oiga, cositas rapidito que se nos acabó el tiempo. Ya viene Melitón Arrocha en camino. De seguridad está a menos de 21 firmas de distancia de la profesora Gordón a la velocidad que ella lleva. Pero en fin, ayer nos decía el señor José Stout en debate abierto que se transmite a través de la pantalla de Eco TV los domingos a las 3 de la tarde,
que hablar de clientelismo, desmantelar el sistema clientelar sin decir cómo se va a sustituir o con qué se va a sustituir, es como se trata como de un caramelo sin azúcar y que eso es peligroso. ¿Es un caramelito para la gente? Bueno, es la visión que tienen algunos. Nosotros hemos venido explicando claramente varias de las medidas que vamos a implementar para derrotar el sistema clientelista. Y el sistema clientelista no se derrota, señores, llegando a gobierno solamente. Yo veo a muchas personas hablando de que es importante decir el cómo. Nosotros tenemos varios años hablando del cómo, pero no solo hablando, haciendo. Hacer un partido y hacer política sin practicar el clientelismo es parte del cómo. Necesitamos un nuevo código electoral que no patrocine. Una nueva constitución. Está bien, que no patrocine el clientelismo. Necesitamos una nueva constitución. Eso lo hemos venido planteando por años. Entonces, si hablar de que requieres modificar el código electoral, si plantear que necesitas una nueva constitución, si plantear que necesitas en el cargo a fiscal electoral y contralor que no sean activistas partidistas, sino que cumplan la constitución, eso es hablar de lo que se va a hacer cuando lleguemos a gobierno. Una forma de derrotar el sistema clientelar también es cambiar la composición geopolítica del país, tal como hizo Bukele, de 200 y tantos municipios a una tercera parte. ¿Pasa por eso? Nosotros tenemos 6 años planteándole al país que hay que achicar el tamaño del gobierno, que hay que volver a los diputados provinciales, a los diputados nacionales, que necesitamos no más de 35 diputados, que hay circunscripciones que sobran y que las han ido creando solo para ir acomodando gente. Coincidimos plenamente con lo que él hizo y con lo que él está haciendo en El Salvador en cuanto a ir achicando el tamaño de la burocracia para que haya más recursos para resolver los problemas de los panameños. Ese es nuestro planteamiento y nos sentimos identificados con el mismo. Se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría que abordara rápidamente el tema de los jamones versus el presupuesto del oncológico. Hubo un recorte por parte del Ejecutivo y el representante del Ejecutivo reacciona y que va a poner a disposición el dinero necesario, pero sin señalar cuánto específicamente. Lo hemos venido planteando en las últimas semanas desde que está la petición de los pacientes del oncológico. Es lamentable que aquí haya dinero para una serie de gastos innecesarios y no haya dinero para las prioridades del país. Aquí se realizan primarias, aquí hay subsidio electoral millonario, aquí se pagan vallas que dicen el gobierno cumple, esas vallas están por todo el país, aquí se pagan viáticos, se alquilan camionetas de lujo, aquí se paga publicidad estatal, se pagan gastos de movilización, se pagan botellas, se pagan toda una serie de gastos a través de los cuales se roban la plata, y en los que no se roban la plata son gastos que no son prioritarios y se le dice que no a los pacientes del oncológico. Eso también se acaba tomando decisiones. No se necesita, y es importante, Félix, Hugo, no para todo necesitas una nueva ley. Se necesitan autoridades que hagan cumplir la ley, porque ¿cómo puede ser que tú discrecionalmente puedas decidir, ¿verdad qué? 25 millones para jamones y no hay plata para el oncológico, para los pacientes? ¿Cómo tú puedes hacer eso discrecionalmente? Para eso es la planificación, para eso debería atenderse las prioridades del país, que son nuestros enfermos. Oiga, la señora Ana Matilde Gómez, bien pasado de tiempo, pero usted dice que hay sectores que preguntan el cómo. Es una de las que está en ese grupo, que antes de reunirse hay que tener algo en blanco y negro, y el cómo es importante. Además, a ella la llamaron a última hora, faltaba un día, no pudo reagendar sus cosas. ¿Por qué la dejaron para el último día? No, ojalá podamos contar con la diputada Ana Matilde Gómez. Aspira a la diputación con la licenciada Ana Matilde Gómez en una próxima reunión. Y en la reunión que se tuvo, precisamente se diseñaron unos pasos para próximas reuniones, y uno de esos pasos es sentarse a que todos aportemos lo que tenemos del cómo y poder hacer un consenso de cómo vamos a tomar estas medidas una vez estemos en gobierno. Ella puede, 1, evaluar lo que se presenta en la mesa, y 2, traer también sus propuestas y lograr ese consenso que necesitamos. Y honestamente considero que este grupo que se reunió necesita de la licenciada Ana Matilde Gómez,
que se sume al esfuerzo. Oiga, me invade la duda. Ella está siendo apoyada por Móvil, ¿no? Ella es de lo que... Yo no lo sé. Me parece. No estoy seguro. No, yo no lo sé. A mí me parece que es una persona que hasta ahora ha mostrado independencia en su actuar. Total. Y sumaría mucho con toda la experiencia que aporta a un esfuerzo como este. Hombre, y también forma parte de quienes crearon el piso por el que caminan hoy, más entre comillas cómodamente, porque no es nada cómodo ser independiente o de libre postulación. Ella forma parte de ese grupo de personas, también el señor Juan Jovane, entre otros, que como un Quijote, de verdad estuvo batallando contra los molinos de viento y al final logró lo que hoy en gran medida tienen los independientes. Gracias por acompañarnos esta mañana, señor Lombana. Gracias a ustedes. Ricardo Lombana, pausa y regresamos con el hombre al que le están respirando en la oreja y no bonito. 21 firmas. Ya, yo no sé, según mis cálculos a esta hora la velocidad que lleva la profesora Gordón. Cuidado que él es el que le está respirando ya en la oreja a la profesora, pero vamos a hablar con él en segundo.